El misterio de los alumnos desaparecidos. Y es que en medio de la tragedia que vive el norte de Veracruz, se encendió otra alerta: la presunta desaparición de más de 190 estudiantes de la Universidad Veracruzana en Poza Rica. El tema obviamente se volvió viral, con videos, con denuncias, con protestas de alumnos exigiendo respuestas. Pero la versión oficial dice otra cosa. No hay desapariciones masivas, asegura el rector Martín Aguilar Sánchez, y es aquí donde las aguas se dividen, no solo las del río, sino también las de la información. El rector de la UV visitó la Unidad de Ciencias de la Salud en Poza Rica, donde lamentó la muerte de Diana Jael, la estudiante de psicología que falleció atrapada en su habitación durante la inundación. El rector aseguró que hasta ahora no hay reportes de más alumnos sin localizar y que ha estado en contacto con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tampoco han recibido denuncias formales. Dijo que el censo con el alumnado sigue activo y que los estudiantes incomunicados de la Universidad Veracruzana Intercultural en la Huasteca y en Espinal ya fueron localizados y están a salvo. Pero mientras el rector daba entrevistas, estudiantes en distintas regiones del estado salieron a protestar. Desde Veracruz, Puerto, Orizaba y Jalapa colocaron cartulinas frente a sus facultades con mensajes que dolían solo de leer. Dicen que no fue la tormenta, fue la negligencia. Algunas pancartas estaban escritas de esa manera: que Diana no murió, la UV la abandonó. Los jóvenes acusan a la universidad de no haber suspendido clases a tiempo, lo que impidió que muchos alumnos foráneos pudieran regresar a sus casas antes del desbordamiento del río Cazones. Ante la presión, el rector reafirmó su postura. Dijo que no hay evidencia de desapariciones. Dijo que si hubiera casi 200 alumnos sin localizar, ya habría protesta de los padres. No hemos tenido un reporte. Hace rato la Comisión Nacional de Búsqueda nos platicamos con ellos si habían tenido algunos reportes. Nos dicen que no tienen reportes. Hablamos con la Fiscalía Regional también, y solamente lamentablemente y sinceramente con mucho dolor, el fallecimiento de Diana, de estudiante de quinto semestre de psicología, que no pudo salir de su domicilio. Es lo que tenemos. Y de hecho, no se han presentado denuncias formales por desaparición. Sin embargo, aceptó que la universidad actuó sobre la marcha y que seguirán revisando sus protocolos ante los desastres naturales para evitar tragedias como la de Diana Jael. Una admisión indirecta de algo que pudo hacerse mejor. Pero seamos francos. Si gobierno del estado, con una Secretaría de Protección Civil, no pudo prever esta trágica inundación, pues imagínense ustedes la UV. Este tema escaló hasta Palacio Nacional durante la mañanera, cuando una reportera le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los supuestos 192 estudiantes desaparecidos. La presidenta fue muy clara. Dijo que solo hay 2 muertes confirmadas y ningún reporte oficial de desaparecidos. Dijo estar en contacto con el rector de la UV y recordó que los familiares pueden llamar al 079, la línea habilitada para reportar personas no localizadas tras la emergencia. Aún así, pidió paciencia, pidió coordinación mientras se completan los censos, y esta mezcla de rumores, de información fragmentada y de desesperación han dejado un ambiente tenso entre la comunidad universitaria. Por un lado, estudiantes que sienten que se les ocultó la verdad, y por otro, autoridades que aseguran que no hay tal número de desaparecidos y que todo está bajo control. Y en medio, las familias con miedo, con incertidumbre y con la herida abierta por una tragedia que nadie estaba preparado para enfrentar. Este caso deja algo muy claro, y es que en momentos de crisis, la comunicación salva vidas, y cuando falla, el vacío lo llenan el miedo y las redes sociales. Hoy la UV, el gobierno y los estudiantes están midiendo algo más que cifras. Están midiendo la confianza, porque si algo duele más que el agua que se llevó las casas, es el sentir que también se llevó la verdad. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. La maestra que el agua se llevó. Hay historias que duelen más allá de las cifras.
como la de la maestra Lupita y su hija Allison de apenas 7 años que murieron atrapadas en una comunidad incomunicada de la Sierra Norte de Veracruz. Mientras los reportes oficiales hablan de números, allá arriba, entre montañas y caminos de lodo, hay pueblos que llevan 5 días sin señal, sin luz y sin caminos. Ahí trabajaba Lupita enseñando a niños de primaria en una escuela rural que hoy literalmente quedó sepultada por la naturaleza. Su nombre completo era María Guadalupe Hernández Hernández, tenía 37 años y daba clases en la escuela Benito Juárez en la comunidad de Chahuatlán, municipio de Ilamatlán. Era originaria de Hidalgo, pero vivía en Naranjos, Veracruz. Su vocación era tan grande que todos la conocían como la maestra Lupita, esa que cruzaba ríos y caminos de terracería para llegar a su salón de clases, donde enseñaba a leer, donde enseñaba a escribir a niños que muchas veces caminaban más de 1 hora para llegar. Pero el último día que su familia supo de ella fue el 8 de octubre. Después, silencio total. El protocolo ALBA lanzó la ficha de búsqueda de Lupita y su hija Allison Guadalupe, pero no hubo respuesta durante 4 días seguidos, hasta que finalmente se confirmó lo peor y ambas murieron durante las lluvias que azotaron esa zona entre el 8 y el 9 de octubre. El acceso por tierra estaba bloqueado por un megaderrumbe en la ruta Guayacocotla-Sontecomatlán, lo que impidió que la ayuda llegara a tiempo. Compañeras del gremio magisterial compartieron mensajes en redes sociales diciendo que tenía el sueño de cambiarse a una escuela más cerca de su casa. Ese era su plan, el poder ver más a su hija, pasar más tiempo en familia, dejar atrás los caminos peligrosos y el aislamiento. Pero hoy, el mismo gremio que la acompañó en vida reunió dinero para trasladar los cuerpos desde la sierra hasta Naranjos, donde descansarán juntas. Una historia más de las muchas que no llegaron a los titulares, pero que reflejan el verdadero costo humano de esta tragedia. El municipio de Ilmatlán lleva 5 días incomunicado, junto con 49 comunidades más en la sierra de Guayacocotla. No hay paso, no hay señal, no hay servicios, y en esos pueblos la gente sobrevive con lo que quedó. Es por eso que el padre de la menor, pareja de Lupita, pidió ayuda directamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, para poder sacar los cuerpos. Porque, vaya, ni siquiera eso podían hacer solos. El gobierno estatal y las Fuerzas Armadas intentan llegar con helicópteros, con víveres, pero la zona sigue prácticamente aislada. Hasta este miércoles, el gobierno federal confirmó 30 personas muertas, 18 desaparecidas solamente en el estado de Veracruz. Son 40 municipios con daños y 22 de ellos están en crisis total. Poza Rica, Álamo, Tihuatlán, Cazones, Tempoal, Tantoyuca, Sontecomatlán, Ilamatlán. La lista es larga. Y aunque las cifras ayudan a dimensionar, la historia de Lupita y su hija nos recuerda que detrás de cada número hay una vida que se apagó en silencio. Mientras los helicópteros intentan llegar a las montañas, la sierra sigue llorando a su gente. Y la maestra Lupita enseñaba a sus alumnos a leer, pero el destino le escribió una historia injusta. Y su hija Allison, que apenas empezaba a aprender de la vida, se fue con ella. Historias como esta no solamente duelen, también nos recuerdan que en medio del desastre hay héroes silenciosos. Los maestros rurales que, sin reflectores, entregan la vida por educar. Hasta el último día. Noticias locales. Veracruz autoriza cateo sin juez. Este tema ha levantado cejas y preocupación entre abogados y ciudadanos. A partir de esta semana, la Fiscalía de Veracruz podrá ingresar a domicilio sin orden judicial cuando investigue casos de desaparición de personas. Así lo establece el Acuerdo 176-2025, firmado por la fiscal general Verónica Hernández y Adams, que ya entró en vigor desde este mismo martes. Y aunque la intención suena noble, el hecho de buscar personas con rapidez, muchos se preguntan si esto no abre la puerta a abusos o a violaciones a derechos constitucionales. Este acuerdo surge después de una reforma a la ley en materia de desaparición de personas en Veracruz que buscaba agilizar las búsquedas en situaciones de emergencia. La Fiscalía argumenta que en esos casos el tiempo es vital y que esperar una orden judicial podría retrasar un rescate. El nuevo reglamento le da a la Fiscalía especializada en personas desaparecidas la facultad de ingresar a lugares cerrados sin autorización judicial,
siempre y cuando se cumpla con lo que marca el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí está el detalle. Ese artículo no sustituye una orden de cateo, solamente regula cómo debe actuar la autoridad una vez que tiene autorización. Varios especialistas ya advirtieron que esta medida podría ser inconstitucional. El artículo 16 de la Constitución mexicana es muy claro. Nadie puede ser molestado en su domicilio sin un mandamiento escrito de una autoridad judicial. Y el Congreso de la Unión es el único que puede legislar en materia de procedimientos penales, no la Fiscalía Estatal. Por eso, muchos juristas creen que este acuerdo podría ser impugnado o dar pie a amparos por violaciones de garantías. Desde el punto de vista operativo, pues la Fiscalía defiende que esta medida no busca violentar derechos, sino salvar vidas. En los casos de desaparición, aseguran que cada minuto cuenta y perder tiempo esperando una orden judicial puede marcar la diferencia entre encontrar a alguien con vida o no. El problema es que el papel lo aguanta todo, pero en la práctica, dar ese tipo de poder sin supervisión judicial podría generar excesos o confusiones en los procedimientos. El acuerdo también amplía las facultades en identificación humana y en manejo de cuerpos. Por ejemplo, ahora los fiscales podrán localizar a familiares de personas fallecidas no reclamadas, garantizar que las inhumaciones sean dignas y mantener registros precisos de restos en el Banco Nacional de Datos Forenses. Además, también se obliga a que toda prueba genética se registre en un máximo de 3 días y que cuando se entreguen restos o se encuentre a una persona con vida, se desactiven los perfiles de inmediato. Una medida que en papel refuerza el control sobre los cuerpos y la transparencia, algo que durante años ha sido una deuda histórica en Veracruz. Esta decisión llega justo cuando la fiscal Verónica Hernández Guiadans está por dejar el cargo y su administración ha sido cuestionada por la centralización del poder dentro de la institución. En los últimos meses ha emitido acuerdos para mantener seguridad personal después de su salida y ahora otorga a los fiscales nuevas facultades que muchos consideran demasiado amplias. Así que más allá del objetivo humanitario, hay quien interpreta este movimiento como un cierre de sexenio con tintes políticos y de control institucional. El hecho de buscar a personas desaparecidas no debería tener obstáculos, pero tampoco debería hacerse a costa de vulnerar derechos. El equilibrio entre la urgencia y la legalidad es frágil, y lo que hoy parece una herramienta para el bien, mañana podría usarse de otra manera, porque en un país donde la justicia se mueve entre la esperanza y la desconfianza, abrir puertas sin permiso siempre dejará más preguntas que certezas.